Bien, jóvenes, vamos a dar inicio. Vamos a hablar acerca de la recopilación de datos en este punto que es importante de estudios de origen-destino. Habíamos visto que por lo general las personas tienen un origen claro y pueden tener un destino común, ¿sí? Un destino común debido a las circunstancias u otras necesidades que se requieren. Ahora, lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo nosotros podemos tener esa información, podemos evaluar los resultados para que se puedan tomar decisiones o se pueda plantear alguna otra solución, si es que hubiera algún problema o alguna necesidad con ese requerimiento de destinos que tienen las personas comunes y quizás la demanda es tan grande que la oferta de servicio no abastece. El primer punto que vamos a ver es el uso de encuestas, ¿sí? ¿Qué es lo que entienden ustedes por encuesta? ¿Qué entienden por realizar una encuesta? ¿Cómo lo entienden eso? Recopilar información a través de, puede ser un formulario. Sí. No necesariamente tiene que ser de forma presencial, que es lo que se ha acostumbrado a hacer siempre, pero pudiera utilizarse la tecnología, incluso los métodos virtuales, para poder tener esa información que se requiere. A veces, cuando las personas llaman a un operador para solicitar información o un servicio, al final le dicen, puede llenar usted una encuesta de calificación por el servicio, apriete un número y lo califica. O sea que sin darse cuenta está llenando una encuesta, ¿no es cierto? Entonces, algo así también se puede hacer. Se pueden utilizar métodos tecnológicos, métodos virtuales para poder tener la información mediante estas encuestas. Hay contadores, hay registradores y demás personas que se encargan de esto, pero lo más común es hacer las cosas de forma práctica. Bien, hay el asunto de los aforos de tráfico, ¿no? O sea, uno puede darse maneras de poder conocer la información. La cuestión es tener datos, datos que sean reales, pero esas observaciones o esos datos que se sacan tienen que ser lo suficientemente reales y tienen que ser recopilados en una cantidad suficiente de tiempo. Es decir, que si yo voy a sacar datos de un día o 2 días de observación, eso no es suficiente. Por lo menos tendría que hacerlo de una semana, 2 o 3 semanas o hasta un mes, y con eso puedo tener la información suficiente que necesito para poder analizar los datos, analizar la información y sacar buenas conclusiones. Eso es importante, ¿no? Entonces, esto me sirve como base para ver cómo va a ser la evolución de la demanda, porque necesariamente la demanda está relacionado con la actividad de la población, su progreso, y eso puede ir creciendo a un ritmo que no podemos predecir. Necesariamente necesitamos información clara para que nosotros podamos ver el ritmo de crecimiento y cómo va a ser la demanda futura. Bien, entonces hay que analizar en base a grupos de personas, ¿sí? Eso es importante. Fíjense, las encuestas hay de todo tipo. Podemos utilizar otras que han elaborado otras organizaciones, podemos aprender de otros.
Y la idea es de que tiene que ser una encuesta lo suficientemente clara y sencilla y que aporte la información que nosotros estamos buscando. Porque si nos hemos olvidado algo que necesitamos, algo que es importante, pues es mucho problema volver a encuestar a las personas. Así que tiene que hacerse una sola vez y lo más claro posible. Entonces, teniendo la información y todos los datos que se requieren, se puede realizar el plan maestro de vialidad y transporte. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Para todos, que esté respaldado toda la información. Vamos a hablar de los tipos de encuesta, ¿sí? Fíjense, estos ejemplos habla de la encuesta de conductores. A ver, ¿a qué se refiere? A ver, Jessica Esther, ¿puedes leerlo? Este punto 1, por favor. ¿Estás ahí? Lisette, ¿estás ahí? Sí, Inge. Adelante, por favor. Encuesta de conductores. Se usa el interrogatorio directo al usuario, preguntándole básicamente el origen último y el destino inmediato. Esta encuesta se hace principalmente con el conductor cuando transita en su camino. Eso. Preguntas directas, ¿no? Preguntas directas a los usuarios para saber cuál es el origen y el destino, ¿sí? Entonces, eso es un método. Veamos el método de la tarjeta postal. A ver, Mabel, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Dónde está Mabel? Se desconectó. Ahí estás, Mabel. ¿Puedes leerlo, por favor? Inge, Inge, perdón, había estado leyendo con el micrófono apagado. Perdón. Am, a ver, de nuevo. Método de la tarjeta postal. En este se propone una tarjeta debidamente timbrada a los usuarios y se les pide llenen los datos solicitados y la devuelvan por correo. Eso. Se les envía algo, lo llenan y lo envían. Ahora con la tecnología se puede utilizar el Facebook, se puede utilizar el Google Formularios y otras cosas que pueden ayudar a tener la información que nosotros necesitamos. ¿Sí? Todo depende de la tecnología. Veamos identificación de placas. A ver, Aurelio, por favor, ¿puedes leerlo? No hay. José Iber. Sí, Inge. Identificación de placas. Mediante la investigación del registro de las placas de los automóviles, se deduce su origen y se anota el destino según el lugar donde están estacionados. Pueden también tomarse los números de las placas en la entrada y salida de la zona en donde se hace el estudio en periodos de 15 minutos. Basta con tomar los 3 últimos números de la placa. Eso. Se identifica entonces a los vehículos por las placas y se les hace un seguimiento a dónde están yendo, siempre y cuando la ley lo permita, ¿no? Y haya la tecnología adecuada, ¿sí? Es como cuando los biólogos agarran animales, los marcan y les van haciendo un seguimiento para ver qué es lo que hacen, qué es lo que hacen con su vida, ¿no? Si están yendo acá, allá, o hacen esto o el otro y demás. Y en base a los movimientos que ellos registran, pueden sacar conclusiones sobre su actividad, ¿no? Es algo prácticamente similar. Encuestas a domicilio.
A ver, Richard Omar, por favor. Right. Jimmy Mariaca Beizaga. Right. Pablo Josué, por favor. Encuestas a domicilio. Es el estudio que arroja los resultados más complejos. Mediante muestreo de las unidades de habitación, se determinan los viajes, método y el propósito de traslado, paradas intermedias, etc. Usualmente se complementa esta encuesta con un muestreo de encuestas de conductores para cubrir el movimiento externo a la zona de estudio. Eso. Estas encuestas son más completas, ¿no? Porque permite ver más cosas que no se pueden ver simplemente con observaciones, ¿sí? Entonces, la idea es ver los viajes, los métodos, el propósito, cuál es el itinerario del viaje y demás. Y los usuarios, por lo general, pueden dar toda esa información. Así que estas son una buena alternativa a las encuestas de domicilio. Bien, ahora fíjense este dibujo. Ese es en Estados Unidos. Aquí están los puntos de origen y aquí hay puntos de destino. Bueno, y aquí se ha superpuesto todo, ¿no? Pero este dibujo nos muestra cuál es el movimiento y la actividad que tienen las personas. Según ustedes, ¿cuál es el más? Este, ¿no? Parece que es el más frecuentado, o este de acá, ¿no? Uno de los más frecuentados. Y debe haber razones, ¿no? Gente que se traslada de aquí a acá, ¿no? Pero casi nadie se traslada de aquí a acá. Entonces, viendo este dibujo, que es la representación de datos e información que se ha procesado, se puede conocer cuáles son las demandas y las necesidades. Y se pueden establecer políticas, se puede establecer nuevas modalidades de transporte que puedan satisfacer las demandas y las necesidades que tengan las personas. Así que esto es muy importante hacer. El resultado de todas estas encuestas y de todos estos estudios es llegar a esto, ¿no? A una representación gráfica o mediante tablas o datos que nos ayuden a entender las cosas y también nos ayuden a tomar decisiones que son importantes, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer parte de los proyectos, ¿no? Bien, vamos a ver más adelante este asunto de la entrevista domiciliaria, ¿sí? Bien, hablemos acerca de sus proyectos. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre sus proyectos? Ingeniero, tengo una pregunta, no sobre el proyecto, sobre los cuestionarios. En este caso, ingeniero, ¿también tenemos que realizar el cuestionario 6 o no? Sí, todos los cuestionarios hay que hacerlos. Porque en el Classroom solo está hasta el 5, ingeniero, pues está preguntando si el 6 también se tiene que realizar Sí, porque estamos viendo este tema. ujú. Tienes que hacer el 6. En algún momento voy a subir la tarea, ¿ya? Para que tú lo puedas colgar ahí, ¿no? Ya lo que hayas hecho. Pero sí hay que hacer hasta el cuestionario 6. ¿Sí? Todos los cuestionarios. Ok, ingeniero, y una consulta más sobre el examen. El examen solo va a ser sobre los temas que se ha avanzado en este segundo parcial. Sí, 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 sí.
en base a los cuestionarios que forman parte del segundo parcial. ¿Sí? Ok, ingeniero. Pues si ustedes hacen los cuestionarios, no hay forma de aplazarse, jóvenes. ¿Sí? No hay forma de aplazarse. Aunque ustedes quieran, no se van a aplazar. Así que hagan los cuestionarios. ¿Sí? Porque las preguntas también van a entrar de ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bien.